Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, vamos a hablar de una cosa que tiene que ver con todo lo que estamos haciendo y que tiene que ver con los formatos de video para las redes sociales. Una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que hoy en día los videos se dividen básicamente en dos grandes mundos. La televisión y el online. Casi todo se hace para online ahora y se piensa para eso porque es el mayor medio de distribución, es el más barato, la publicidad es mucho más económica hacerla ahí, es más fácil de tenerla y es más fácil de tener rebote. ¿Por qué? Porque hay muchos más usuarios en las redes sociales y en internet que lo que hay gente mirando en televisión. Por lo tanto, también ha cambiado lo que se llama la pauta publicitaria. Antes vos ponías un montón de plata para un pedazo de propaganda, ¿sí?, en el medio de un programa, 2 minutos de la publicidad que vos hayas generado. Hoy en día eso cada vez sirve menos y va a tender a desaparecer, porque como ahora todo el mundo mira on demand, o sea, elige cuándo quiere ver qué y a qué hora, la publicidad tradicional está desapareciendo. Y está apareciendo la nueva, que es la de internet. Son los cartelitos esos que aparecen, o son piezas o cosas generadas específicamente para la web, para internet. Por eso es importante que entiendan cuáles son los siguientes métodos y cómo hacemos algo efectivo para la red. Lo primero que tenemos que decir es, hablando de televisión un poquito, que es más cortito, la norma televisiva, como habíamos hablado, es 1080 y 50, ¿sí? Era esto. El 1080 ya sabemos qué es, quiere decir que está en Full HD, en 1920 por 1080. La I y el 50 no sabemos, hoy vamos a saber un poquito más de qué es eso, pero por ahora queda ahí. Ahora, cuando nosotros hacemos algo para televisión, que va a salir en televisión, solamente nos tenemos que preocupar por el tamaño, que esté, la resolución, que esté bien, y por otra cosa que se llaman los campos, que después lo vamos a ver, que se pueden estar en progresivo o entrelazado. Pero después vamos a ver qué es eso en otro video, porque en este no vamos a llegar. Pero cuando hablamos de sistemas de multimediales, sistemas de internet, la situación cambia totalmente, porque cada red o cada cosa para la que yo voy a generar el material tiene su propio código, su propio tipo de video, su propio lenguaje y sobre todo su propio peso de archivo y dimensión. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, una de las cosas que tengo que considerar antes de grabar algo, como siempre decimos, es ¿a dónde va a ir a parar eso? Entonces, si yo voy a hacer un video que quiero que sea para mi Instagram, para que termine en Instagram, o porque voy a generar un contenido, una publicidad que se va a reproducir en Instagram, tengo que saber dos cosas. Instagram primero no permite videos más largos de 1 minuto, entonces lo que haga va a tener que durar menos de 1 minuto, o poder separarse en bloques de 1 minuto, o directamente hacerlo en gráfica. Instagram tiene también otra plataforma que es el Instagram TV, que no funciona, no lo ve nadie entra en Instagram TV. Ahora está andando un poco mejor que lo que salió, que cuando recién salió, pero la verdad que no es una fuente que vaya a durar mucho, estimo yo, porque la verdad que no está funcionando. Pero bueno, básicamente lo que tenemos que entender es que si yo, por ejemplo, voy a armar algo para Instagram o para Twitter o para ese tipo de redes sociales, la calidad que me permite subir es muy baja y sobre todo el peso del archivo. Si yo subo un archivo muy alto, no va a subir nunca, se va a quedar ahí girando y no va a terminar de subir y se va a colgar. En cambio, si yo lo voy a subir o lo pensé para YouTube o para Facebook, esas dos plataformas sí tienen mucha más capacidad y de hecho los videos los suben comprimiéndolos menos, o sea, en mejor calidad. Por lo tanto, si yo estoy haciendo, por ejemplo, un videoclip que lo voy a querer tirar por YouTube, bueno, me conviene hacer todo con calidad alta y pesado, y después de última lo transformaré o lo haré más chico para poner un pedacito en Instagram, pero sí la plataforma principal mía va a ser la de YouTube. Y YouTube y Facebook sí permiten subir videos en Full HD y en más calidad todavía, y sí importa que el video se vea bien, porque no me lo van a comprimir tanto. Entonces, si yo lo voy a tener que hacer para un sistema donde va a permitir tener mucha capacidad, me tengo que fijar que el archivo puede ser pesado y por lo tanto el códec que voy a utilizar va a ser distinto al códec de compresión que voy a utilizar si, por ejemplo, lo voy a tirar a un sistema que permite archivos más livianos. Ahora, eso me lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo hago para bajarle el peso a un archivo? ¿Cómo hago para que un archivo pese menos? Bueno, ahí entra a jugar algo que se puede dividir en dos cosas y suele ser confuso.
o no solemos saber bien qué es cada una. Hay dos grandes mundos. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos video analógico, había lo que llamaba dos normas, ¿sí? El PAL y el NT. Dentro del PAL había varios PAL, tipos distintos, y dentro del NTSC había distintos tipos distintos. Acuérdense que el video analógico es una señal y se graba en cinta magnética. Bueno, vos tenés esos dos procesos. Pero cuando nosotros pasamos al video digital, transformamos eso en ceros y unos, y lo que generamos también es en ceros y unos, ahí se abre un mundo gigante nuevo, porque ya deja de ser solamente dos posibilidades, sino que entramos al mundo de las extensiones y los códecs. Extensiones y códecs. Y son cosas totalmente distintas. Una cosa es una extensión y otra cosa es un códec. Vamos a tratar de explicar un poco qué es cada cosa porque suele ser confuso y se suele mezclar bastante. La extensión viene a ser esas tres letritas al final del archivo, ¿sí? Que le dicen a la computadora, en realidad que le dan una identificación a ese archivo de qué es. Por ejemplo, si yo tengo un archivo de Word, el Word guarda su extensión de Word es doc. Y ahora, a partir de las últimas versiones, en docx. Quiere decir que si la computadora se encuentra con un archivo que tiene extensión, o sea, las últimas tres letras después del nombre es docx, automáticamente sabe que es un archivo de Word, siempre y cuando yo tenga instalado el Word. Porque yo le tengo que decir a la computadora, le tengo que instalar constantemente programas que admiten distintas extensiones que le van a permitir a la computadora saber qué es ese archivo. Porque para la computadora es lo mismo un archivo que otro. Si yo a esa extensión de un archivo de Word, que es .docx, le borrase esas letras que están después del punto y le pusiese, por ejemplo, JPG, automáticamente la computadora pasaría a pensar que ese archivo no es más un archivo de Word, o nunca fue un archivo de Word, sino que es una imagen, porque tiene asociado el JPG a imágenes, a abrirlo con programas de imagen. Eso lo pueden hacer tranquilamente. Si ustedes tienen, si visualizan las tres letritas después del archivo, ¿sí? Lo pueden borrar esas tres letritas, o cuatro, las poquitas que son después del punto, y cambiarlo, por ejemplo, a JPG, algo que no sea una imagen, y van a ver que cuando lo quieren abrir, obviamente va a dar error, porque cuando quiere abrir un archivo de Word como una imagen, no puede, porque tiene otro código. Entonces, es una manera de engañar a la computadora y darme cuenta que la extensión lo único que hace es decirle a la computadora qué tipo de archivo es. El problema es que una extensión la genera un programador, y el programador hace las extensiones que quiere. Entonces hay un montón de extensiones, por ejemplo, de video, ¿sí? No hay una sola, hay un montón, y eso hace que todo sea un despelote, porque yo me empiezo a confundir y empiezo a no saber qué es cada cosa, sobre todo si son raras. Las más conocidas, por ejemplo, yo esto lo hago con mucha ida y vuelta, acá no puedo, pero por ejemplo yo tengo el MOV, el MP4, el FLV, el MXF, a ver, ¿cuál más? Ahora se me agarró un bloqueo, a ver las que... En el Word van a tener un Word adjunto como la otra vez, donde les voy a poner todo esto. Lo voy a abrir ahora porque es más fácil. El AVI, el MTS y el Windows Media Video. Hay muchas más, ¿sí? Pero me interesa principalmente que sepan estas. Están adjuntas en el Word, pero las escribo acá porque les voy a hacer cosas. Entonces, estas son las principales extensiones de video, por lo menos las más usadas. Por ejemplo, el MOV es una que generó Mac. Las del sistema de Mac generó la extensión MOV para identificar a sus videos. Funcionó muy bien, se sigue utilizando y es una de las principales. La mayoría de las cámaras hoy en día, las reflex sobre todo, graban en .mov, ¿sí? Cuando yo hago un video lo hacen en .mov, o los celulares nuevos generalmente graban en .mov o en MP4, que es otra extensión que funciona muy bien, ¿sí? El MP4 viene del MPEG, MPEG. MPEG es la primera extensión, digamos, de eso. El MPEG 2 fue lo que le siguió, que era como estaban codificados los DVD, por ejemplo. Después vino el MP3, que después vamos a hablar ahora un ratito, porque no tiene nada que ver con video. Y el MP4, ¿sí? Que es el que estamos más o menos usando ahora. FLV fue uno de los primeros sistemas que almacenó YouTube. YouTube al principio, los videos en baja calidad de YouTube eran en FLV.
¿Por qué no se utiliza más? Bueno, porque era una extensión que permitía que los archivos fueran livianos, ¿sí? Y que tuvieran una visión más o menos respetable. Hoy en día se consigue igual espacio o menor con el MP4, por ejemplo, con el MOV, usando el códec adecuado, que es otra cosa que ahora vamos a ver. Entonces, hoy en día ya el FLV no se usa más, quedó totalmente afuera del mercado. Como por ejemplo el 3GP. El 3GP era otra extensión, ¿sí? Más vieja todavía, que usaban los primeros celulares que grababan video. El tema es que no eran archivos muy complejos, entonces para teléfonos que eran como simples de capacidad mental, por decirlo de alguna manera, o sea que tenían un procesador chico y era lento el teléfono, permitía generar video y que fuera visible. Pero si alguno vio alguna vez un video de un teléfono viejo, se ve asqueroso. Bueno, eso es porque el 3GP no tiene mucha calidad, es un sistema generado para que se pueda utilizar en cualquier cosa que tenga una baja calidad de microprocesador. MXF es un tipo de video, ¿sí? Casi sin compresión, o que admite una calidad muy alta, y es el que utiliza, por ejemplo, el Avid, que es otro sistema, no sé si alguna vez lo escucharon hablar, pero otro sistema de edición profesional es el Avid, y el Avid trabaja en base a MXF, pero es otro tema, ese no importa. El AVI está bastante obsoleto, ya casi no se usa, son archivos muy pesados generalmente y que no permiten tanto nivel de calidad. Entonces en general el AVI no se usa más. MTS es un archivo de cámaras de video, por ejemplo la Sony graban en MTS, es un archivo de alta calidad que permite buenos videos, buena calidad de video, pero hace archivos pesados, ¿sí? Entonces el MTS es otro código que he utilizado. Y el Windows Media Video, ya bastante también en desuso, es el que generó Windows, así como Apple desarrolló el MOV, Windows desarrolló Windows Media Video, pero nada, tampoco se utiliza mucho porque tampoco es muy práctico. Bueno, eso es la extensión, o sea que la extensión viene a ser algo así como lo que le dice a la computadora qué es el archivo, o sea, lo que identifica el archivo, la etiqueta que le pone la computadora para saber de qué es el archivo. Otra cosa distinta es el códec. El códec viene a ser la codificación de ese archivo. ¿Qué quiere decir? Es cómo está escrito. ¿En qué idioma está escrito? Si fuera así. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un códec que dice que 0110010011110, por ejemplo, todo este código de ceros y unos, porque estamos hablando siempre de video digital, representa a un tipo andando a caballo un minuto, tengo un códec que lleva eso y que tiene cierto peso, ¿sí? Para que esto en un minuto sea un tipo andando a caballo. Si yo tengo otro códec que le dice a la computadora que con estas tres órdenes solas, 0110 por ejemplo, es el mismo tipo andando a caballo y todavía se ve mejor, bueno, tengo un códec más efectivo, porque a la larga va a pesar menos ese archivo, o sea, va a ser más liviano ese archivo, y tengo la misma información y hasta por ahí se ve mejor. Entonces, a medida que se van desarrollando, que va avanzando la tecnología y todo, van también mejorando los códecs, van mejorando la manera en que le dicen a la computadora qué es qué. O sea, con menos data le informan lo mismo y mejor. Básicamente eso es el códec. Si yo pensara a la extensión como, digamos, como una región o un país, digamos, yo podría pensar que el códec es el idioma que se utiliza en ese país y los subdialectos, y el dialecto que menos palabras requiere para que vos entiendas lo que te están diciendo va a ser el más efectivo. Esa más o menos es la diferencia entre códec y extensión. O sea que la extensión es lo que le dice al archivo qué es, y el códec es cómo está relatado ese archivo, cómo le cuenta a la computadora cómo es ese video, para que después el archivo pese menos, se vea más, se vea mejor o lo que sea. Bien. Entonces, ahora que entendimos que son dos cosas distintas, les voy a dar ejemplos de códecs. Y algunos por ahí lo conocen. Por ejemplo, el DivX es un códec. Y fue el que permitió, por ejemplo, el que inventó, digamos, la piratería. Porque el DivX generaba archivos que se veían bien y que pesaban poco. Entonces vos podías meter una película de 2 horas en 750 megas, que era la capacidad que tenía el CD, y se veía bien, para la época se veía bien. Entonces, eso generó que vos pudieras ripear, o sea, transformar DVDs en CDs sin perder tanta calidad, y inventó la piratería. Todos los que venden los CD de eso en la calle con películas nacieron a partir de la invención del códec de DivX. Otro códec conocido y que se usa mucho es el H264. H264 también es un códec, es una manera de codificar, o sea, no existe la extensión .h264, existe el códec H264. Entonces, eso va a querer decir que está hablado, el video está contado en lenguaje H264 y la computadora
entiende más fácil y con menos data qué es ese video. Ahora, ¿cómo se relacionan? Voy a decir dos más y después le explico cuál es la relación entre una cosa y la otra. Otro de los codecs muy utilizados, por lo menos para ustedes por ahora, y no sabían que lo estaban usando o no sabían qué era, es el XDCAM EX. XDCAM EX es un códec también, ¿sí? ¿Dónde lo estamos utilizando? Cuando yo les dije que hagan las secuencias, que les dije que era porque sí, hacíamos las secuencias 1080 en el hilo, ¿sí?, de cadena de cómo llegábamos a la secuencia, terminábamos en 1080p y dentro de eso en XDCAM EX. Bueno, ese XDCAM EX al que están entrando le están dando el códec que va a tener esa secuencia. ¿Se entiende? Además tenemos el H265, que salió hace relativamente poco y todavía no es tan usado, pero es la evolución del H264, y el ABCHD. ABCHD es un códec que se usa bastante para videos de alta calidad. Es un códec para videos de mucha calidad. Los archivos son más pesados, son bastante pesados, pero tienen mucha definición. Entonces se suele usar para máster y para cuando las cámaras graban. Muchas cámaras graban en códec ABCHD, las de buena calidad, digamos, las que son de video nuevas. Por último les voy a hablar de un códec que trae conflicto, porque existe el códec MP4, ¿sí? MP4 hay un códec, pero también es una extensión, y ahí representa cierta confusión. Bueno, no es lo mismo. Una cosa es la extensión MP4 y otra es el códec MP4. ¿Y cómo se relaciona una cosa con la otra? Bueno, cada archivo que yo tengo en el de video o de lo que sea, tiene una extensión, ¿sí? Va a tener una extensión y va a tener un códec, o sea, va a estar escrito en un idioma. Y no necesariamente siempre el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener un archivo que sea .mov, ¿sí?, con extensión MOV, pero con códec H264. O puedo tener ese mismo archivo, que es .mov, con códec MP4. O puedo tener ese mismo archivo, .mov, con códec XDCAM EX, por ejemplo, ¿sí? Quiere decir que a cada extensión no le corresponde un códec solo. Puede tener cualquiera, no, pero puede tener varios códecs, ¿sí? Ahora, siempre el archivo tiene una extensión y un códec. Yo no puedo tener un archivo que sea .mov y con códec H264 y MP4, porque estaría como escrito dos veces, entonces no tendría sentido, ¿sí? Cuanto mejor es el códec, cuanto mejor trabaja ese códec, cuanto más fácil habla ese códec para que la computadora entienda lo que estoy haciendo, más liviano y mejor se va a ver ese archivo. Esa es una de las determinantes que van a importar a la hora de saber cuánto pesa un archivo, ¿sí? Entonces ahí hay tres determinantes principales. Una es qué códec estoy utilizando. Otra de las cosas importantes que determinan... esto quedó horrible, bueno. Otra de las cosas importantes que determinan el peso de un archivo se llama bitrate. Bitrate o procesación de velocidad de datos. Básicamente, porque lo vamos a ver en otro momento, eso es cuánto pesa, cuántos bytes hay en un segundo de video. O sea, cuánto pesa un segundo de video. Pero eso lo vamos a ver después, en otro momento. Entonces, volviendo al tema de los códecs, tenemos que entender que no toda extensión tiene un mismo códec, que códec y extensión son cosas distintas, y muchas veces pasa que yo en mi computadora, ¿qué pasa? Yo en mi computadora tengo que tener instalado códecs y tengo que tener instaladas extensiones. Generalmente se instalan cuando yo instalo programas. Si yo instalo, por ejemplo, un programa de conversión de archivos, bueno, ese programa me va a instalar también en la computadora seguramente varios códecs y varias extensiones, que son las que admite el programa. Entonces ahí va a haber. ¿Por qué? Porque la computadora tiene que tener, digamos, el manual de cómo hablar ese idioma. Porque si yo a la computadora le escribo un archivo en DivX, pero la computadora no entiende el lenguaje DivX, o sea, no sabe hablar en DivX, bueno, no lo puede hacer, o sea, no puede entender qué es ese archivo. Entonces muchas veces pasa que no me abre un archivo y lo que está pasando es que no tengo el códec instalado. Otra de las cosas que me pueden pasar es que, así como hay un tema con las extensiones y con los códecs, también hay un tema con lo que se llama el reproductor de video. O sea, cuando yo hablo un video en la compu, lo estoy viendo con un programita que me permite ver ese video, ¿sí? Si yo no hice nada, estoy usando el reproductor de Windows. Es el más común, digamos, si tengo Windows, obviamente. Pero también puedo instalar otro que es, ¿vieron el del conito naranja? Que está en casi todos lados, el VLC. Bueno, eso es un reproductor de video y de audio también, pero principalmente de video,
que lo que permite es reproducir muchas extensiones y muchos códecs distintos. ¿Cuál es el ejemplo más claro? El Windows Media Player, por ejemplo, no reconoce archivos .mov. Entonces, si yo quiero abrir un archivo .mov, que es de Mac, digamos, el código que inventó Mac, dentro del Windows Media Player, no me lo va a abrir. Por más que yo tenga el códec y la extensión instalada. Bueno, eso pasa en lo que tiene que ver con el video. Pero también tenemos sistemas, tenemos códecs y tenemos extensiones en imagen, ¿sí? ¿Qué extensiones tenemos de imagen? Bueno, JPG, BMP, GIF, que tiene la particularidad de permitir varias imágenes juntas, entonces por eso ya se generan las animaciones y se hizo bastante famoso por los memes. El TIFF, el PNG, RAW, NEF, PDF. Vamos a poner ahí un par para que tengamos ahí anotados, para que sepamos cuáles son. Bueno, JPG es el de las imágenes tradicionales, ¿sí? También son las que bajamos de internet, generalmente están en JPG, o las que sacan un celular, por ejemplo. Es como el sistema más estandarizado. Estas imágenes están comprimidas, pesan, o sea, no pueden llegar a un límite tan alto de calidad, no se usan en gráfica, por ejemplo. Cuando vos vas a imprimir un banner o necesitas hacer una gráfica, en general no se usa JPG porque le baja la calidad, o sea, le comprime el JPG. Entonces, no son archivos pesados, pero son como muy comunes. BMP no se usa más, en el mapa de bit eran los viejos archivos de imágenes. El GIF, dijimos, la particularidad que tenía es que podías meter más de una imagen en el mismo archivo, entonces se generaba una animación. TIFF, los TIFF se usan mucho para diseño porque tienen varias particularidades, unas que casi no comprimen, entonces se ven muy bien esos archivos. PNG, ahora voy a explicar por qué existen los PNG y qué permiten, que es como una de las cosas importantes de este video. RAW son como los archivos sin compresión que sacan las cámaras, que creo que las Canon o las Nikon, no me acuerdo de las dos, pero creo que son las Canon, que sacan .RAW, bueno, la extensión de Canon para las imágenes sin comprimir. NEF es lo mismo pero en Nikon, son imágenes sin comprimir. Y PDF, los habrán conocido, son esas que vos transformás el texto a PDF, es un archivo de imagen, pero que permite tener mucho contenido y desplazamiento. ¿Por qué les digo esto y qué nos importa de esto? Porque vamos a hablar de un tipo de archivos en particular, un tipo de sistema de archivos en particular, que son los que pueden contener alfa. Los que pueden contener alfa. Canal alfa. ¿Qué es alfa? Bueno, voy a tratar de explicarlo acá, que es difícil. Yo mostrándolo es más fácil, pero explicándolo es medio difícil. El alfa significa que el archivo ese que yo estoy usando, sea de imagen o sea de video, tiene, digamos, que el fondo transparente, como si fuera la tela verde, que esta que yo tengo acá, que yo le puedo cambiar el fondo. Bueno, digamos que los archivos que están con alfa, que tienen canal alfa, pueden ser transparentes. Entonces, si yo importo un logo, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que esta es mi imagen, ¿sí? Esta es mi imagen. Y yo tengo un logo que es un sol, supónganlo con mucha imaginación, ¿sí? Adentro de un círculo. Pero es circular. Ahora, la imagen es cuadrada. Yo exporté un cuadrado. Entonces, si yo importo al programa de edición una imagen sin alfa, todo este cuadrado, que en realidad debería estar cortado, no debería verse, o sea, yo debería tener solamente mi icono, pero lo metí y no lo puedo ver, va a aparecer como un cuadrado blanco o negro. O sea, no voy a tener el logo limpio como si fuera el logo de Canal 13. Tendría alrededor del logo de Canal 13 un cuadrado blanco o un cuadrado negro, según cómo lo interprete. Pero no estaría, digamos, con transparencia. El alfa lo que me permite es decirle que lo que está atrás, lo que está en el fondo, sea transparente. Entonces, si yo importo un archivo con alfa, por ejemplo, el logo de Canal 13 o el graph, ¿vieron abajo las palabras que van cambiando? Bueno, va a generar que se vea lo que está atrás sin necesidad de ver el cuadrado blanco. El PNG y el TIFF, por poner ahora dos acá, admiten canal alfa, o sea, tienen transparencia, pueden ser transparentes los fondos. En el caso del PNG es el sistema más utilizado. Si buscan un logo en PNG seguramente lo van a conseguir en internet. Y lo que me va a permitir es poder tener la imagen limpia sin el cuadrado de color que sea blanco o negro. En el caso del video también hay archivos que admiten alfa. El más conocido y el más común es el MOV. Entonces, estos tres tipos de archivo, admiten alfa.
y en general son los que usamos, los que se utilizan para hacer logos, para hacer graph, para hacer cosas que sean un pedacito de pantalla y no toda la pantalla, y que lo demás sea transparente. Eso significa el canal alfa. Bien. Espero que se haya entendido, si no, lo hablamos. Después, ¿qué más? Sucede también que, así como tengo códecs y extensiones de video, también tengo de audio, ¿sí? Entonces, las extensiones puede ser el WAV, el MP3, son las dos más conocidas, las más usadas. AIF es una que se usa en diseño de audio, MIDI, CDA, FLAC, AC3, Windows Media Audio. Estas son las que anoté y las que les puse también en la hoja. El WAV son los archivos en alta calidad, o sea, no tienen compresión, está todo el espectro sonoro de lo que se grabó, ¿sí? Por eso generalmente una canción en WAV pesa más o menos 40 megas, 30 megas, una cosa así. Están, digamos, sin compresión. Son archivos que tienen todo digamos, el espectro sonoro dentro de ese archivo. El MP3 pesa 10 veces menos que el WAV, ¿sí? Una canción que pesa 40 megas en un WAV generalmente pesa más o menos 4 megas en MP3. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el MP3 que sea tan liviano? Lo comprime, sí, es verdad, pero ¿cómo? Porque lo que hace el MP3 es no restar calidad. A ver, atentos a lo que voy a decir. No resta calidad al sonido de grabación, pero le hace una cosa que vuelve al sonido intocable. Básicamente, yo tengo el espectro sonoro, ¿sí? Digamos el dibujito ese de la música, con los graves abajo, los sonidos graves abajo y los sonidos agudos arriba. O sea, cuanto más arriba llega la curva del sonido, es más agudo, cuanto más abajo llega, es más grave. El MP3 lo que hace es suprimir todos los graves y todos los agudos que no detecta el oído humano. De todo el espectro sonoro, borra directamente todo lo que está por encima de lo que escucha el oído humano y por debajo de lo que escucha el oído humano. Entonces, si vos usás esa canción tal como fue grabada en MP3, al oído no vas a escuchar diferencia, pero vuelve el archivo, digamos, ineditable, porque vos ya no lo podés ecualizar. Porque si vos le movieras, lo quisieras hacer más grave, más agudo, sacarle un ruido de fondo, lo que sea, en MP3 se pierde mucho la calidad y se distorsiona enseguida el audio, porque no tiene margen para poder actuar sobre esos agudos y esos graves porque están borrados. Por eso pesa 10 veces menos, pero es un archivo ineditable. Entonces, si ustedes le van a pasar una locución y pueden elegir cómo se las pasan, o una música, o lo que sea, en lo posible siempre es mejor que se las pasen en WAV. Después se termina trabajando siempre en MP3 por lo general, pero si tienen la opción, es mejor que se las pasen siempre en WAV. O en AIF, que es otro sistema, ¿sí? No importa, no voy a entrar en tanto detalle, pero la AIF se utiliza mucho en laburos profesionales, ¿sí? Los que trabajan con Pro Tools, que es como un sistema profesional de edición de audio, se laburan AIF. El MIDI es como un reemplazo cibernético del sonido de los instrumentos, ¿sí? Viene a ser una cosa así. CDA es la extensión en la que estaban los CD de música. Si ustedes ponen un CD de música y lo abren, van a ver que las pistas son CDA, pero no las pueden abrir, ninguna pesa nada. Bueno, parece que hacen un trabajito para poder extraer esa música. Pero CDA es la extensión que se utilizaba en los CD de música. FLAC es es el archivo de audio más fiel a la grabación. O sea, no tiene nada de compresión, nada. Son archivos muy pesados, pero tienen toda la calidad posible dentro de un archivo de audio. Bueno, AC3 es una compresión, ¿sí? Con buena calidad. De Windows Media Audio es el sistema de Windows, que no se usa casi tampoco porque realmente no, quedaron atrás, tanto el Windows Media Video como el Windows Media Audio quedaron muy relegados porque entre otros que funcionan mucho mejor. A todo esto es la crítica a Windows. Digo, el Windows tiene muchas cosas criticables, pero es un sistema muy amistoso, o sea, es muy fácil
lo puede usar cualquiera, es muy entendible y todo está gratis, o casi todo está gratis y fácil de hacer. En cambio el sistema de Mac no, es más complejo todo y todo más caro porque tenés que pagar todas las cosas por separado, el sistema operativo lo tenés que renovar cada tanto y ya llegan modelos de equipo que no permiten sistemas operativos nuevos, entonces te hacen cambiar toda la computadora. Bueno, hay otras diferencias aparte que entre Mac y Windows, pero digamos, esos son un par para decir ahora, después les voy a ir contando más.